Hola a todos y bienvenidos a una entrega más de este curso de Lettering Online ofrecido por la web lettering.me. Hoy os vamos a hablar del tipo de lettering script o brush script, es decir, escritura con pincel o con rotulador de punta de pincel. Seguramente si has llegado hasta aquí es que crees que este tipo de letra es un lettering, pero quiero ser bastante purista a la hora de dejar estos términos claros. Para hacer un lettering script se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es a través y mediante de la caligrafía. Para hacer esta caligrafía brush script y dominarla, pues se pueden utilizar rotuladores de punta de pincel. Los más conocidos son este de Edding, el brush pen de Sakura, el Koi. Después tenemos el Tombow, que seguramente es el que más habéis visto en tutoriales. El Ecoline, el brush pen de Ecoline, de Royal Talents, o este que es el Touching Pen de Pentel, uno de los mejores para mí. Bien, como os he dicho, para hacer un lettering de estas características, primero hay que empezar a dominar la caligrafía y luego ya veremos los variantes en el siguiente vídeo. Para dominar la caligrafía brush script es imprescindible empezar por dominar lo que viene a significar hacer trazos finos hacia arriba, gruesos hacia abajo. Entonces, fino hacia arriba, grueso hacia abajo, fino hacia arriba, grueso hacia abajo. Y eso se va a repetir en todas las letras con los diferentes trazos y ductus que tiene cada una de ellas. El primero es hacer estas U's. ¿Por qué? Porque es la forma que van a tener las siguientes letras. Pues como su nombre indica, la U, pero también nos servirá de base para letras como la Y, y también depende del tipo de letra que utilicemos, quizá nos servirá para hacer la I, si la queremos con esta curvatura, así como para hacer la V, si queremos que sea grueso, así, depende, o la W. Como veis, este trazo se repite. El siguiente trazo que vamos a aprender es, en realidad es el mismo, pero dado la vuelta. Lo que pasa que el ductus es diferente. Es decir, vamos a hacer las M's o los arcos. Es fino hacia arriba, grueso hacia abajo. Y en este punto, si no tenemos mucho dominio, no pasa nada. Ponemos la punta en esta esquina de aquí y la hacemos crecer. Paramos, ponemos la punta del pincel aquí y la hacemos crecer. Volvemos, trazo fino hacia arriba, trazo fino, trazo hueso hacia abajo. ¿Qué letras podemos hacer con esta? Obviamente la M y la N. Empezamos por la N, que son dos arcos. La M, que son tres. 3. Luego, si os fijáis, también nos servirá para la H, puesto que tiene este arco. Nos servirá para la R en el caso de que la hagamos de esta manera, puesto que tiene este arco. Lo que pasa es que la cortamos, a veces se hace con este flequillo, a veces no. Y depende también de qué manera hagamos la P, puede servirnos para este arco. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejercicio para practicar, el de los óvalos. El de los óvalos es grueso hacia abajo y fino hacia arriba. Grueso hacia abajo, fino hacia arriba. Grueso y fino. Grueso y fino. ¿Para qué nos sirve este? Pues creo que es bastante obvio que sirve para hacer la O,
que la podemos dejar así o añadirle este rabito, para hacer la ligadura. También podemos hacer la A. Podemos hacer la letra D, puesto que es lo mismo. La cerramos así. Nos sirve para hacer la C, porque en el fondo es lo mismo de este óvalo, solo que no lo cerramos. Para hacer la letra Q. Por la misma lógica, para hacer la G. Y dependiendo de cómo hagamos la P nos puede servir también... No, perdón, para la P va a ser otro trazo. Porque el trazo siguiente es hacer lo mismo, pero al revés. Es decir, grueso hacia este lado, fino hacia este. Fino, grueso, fino. Fino, grueso, fino. Como veis, la parte gruesa está al otro lado. ¿Para qué tipo de letras es? Para las que os voy a decir a continuación, que son la B, porque como veis es fino, grueso, fino, o sea, estamos dibujando este óvalo pero al revés. Y para lo que os decía, dependiendo de cómo hagáis la P, pues va a ser fino, grueso y fino. Creo que ya está. Estas son las letras que vamos a utilizar para estos trazos. Tenemos otra más que va a ser muy útil, que son los bucles. Estos bucles pues los podemos empezar a hacer así para controlar los trazos. Fino, grueso. Podemos parar fino, grueso, fino, grueso. Estos bucles es bastante evidente. Oh, perdón, mira, se me ha corrido esto. Que son para las letras Es. La E normalmente se puede hacer desde aquí abajo, como siguiendo estos bucles. O se puede empezar aquí en medio y hacer esto. Estos bucles también los podemos hacer un poco más altos. Casi que voy a hacerlos aquí a continuación. Los podemos hacer más altos. Aunque siguen siendo la dinámica de bucles que acabamos de hacer. ¿Para qué letras? Principalmente para la L, si la queremos hacer así, si no sería un palo. Y también para la F, si la queremos hacer con bucle, tanto arriba como abajo. Lo mismo para la B, hay Bs que se hacen así también. O sea, todas las ascendentes que queramos hacer con bucle en vez de con palo. Si las queremos hacer con palo, entonces podemos practicar también los palos así. Hasta conseguir los trazos que queramos. ¿Para qué letras? Podemos hacer la I, como hemos visto, así, o las podemos hacer también una letra I así. Para la T. ¿Para qué letra? Pues para la Z, si la queremos hacer así. Para la X, si la queremos hacer así. Para la K, si la queremos hacer así. Después tenemos otra familia de letras, especialmente la S, que no tienen exactamente ningún patrón o ningún ejercicio para seguir a la hora de practicarlas. El consejo que os doy es que empecéis con un trazo fino, pues un trazo grueso. Aquí unís un fino, un grueso y un fino. Esto hay que practicarlo hasta que os salga. Hay otras maneras de hacerlo, pero son como es la S más de tipo inglesa, así o así o así, depende un poco del estilo que más os guste. Después hay variaciones en las letras, por ejemplo, la B en vez de con palo se puede hacer así, con bucle,
Y lo mismo ocurre con la F, que la podemos hacer con palos o con bucles. Y también la K. Se puede hacer con un bucle aquí, bajamos aquí, subimos, bucle, bajamos. Y lo mismo ocurre con la X, que la podemos hacer con estos bucles por aquí. Para esto, pues como veis, son variantes de las letras también para la R. Aparte se puede hacer con este palo que hemos hecho antes, o se puede hacer con subida, un bucle que no se ve, o subiendo y que se vea el bucle, y bajando así. Hay muchas maneras de hacer la R. Creo que no me he dejado ninguna letra del alfabeto por repasar. Ahora lo que os voy a recomendar son 2 palabras que se suelen escribir para practicar estas formas que os he dicho y que tienen ascendentes, descendentes, arcos y de todo tipo. Una es la palabra minimum. Voy a procederla a escribir con un Edding Brush Pen. Esta palabra es estupenda para hacer las prácticas de los arcos hacia arriba y hacia abajo, así como las íes, que también son esta forma de arco. La siguiente palabra que vamos a practicar es graffiti, porque tiene ascendentes, descendentes y combina muchas formas que son muy interesantes. Se empieza con la forma del óvalo que os he contado, para hacer como si haces la A o la O. Se cierra, se baja hacia abajo, aquí se para, se vuelve a subir, hacemos la R con un poquito de óvalo. La R a veces sube un poquito, quizá me he pasado porque le da media altura, pero bueno, sobresale un poquito de la línea. Después se vuelve a hacer la A o la forma de óvalo, que se cierra y se baja. Ahora se tienen que hacer 2 Fs, yo las voy a hacer con bucle, hacia arriba y hacia abajo. Ahora repetimos la I, y ahora las ascendentes de la T, que no son tan altas como las de la F o las de la B, son un poquito más bajas. En realidad no se consideran ascendentes. Sube un poco, como puede subir la R, pero no se consideran letras ascendentes, aunque sube de la línea de X normal, ¿no? Entonces ahora se procede a cruzar. Esto es la base, como os he dicho, para hacer un lettering script que tanto nos gusta. Estamos aún en el terreno de la caligrafía. Luego, en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo hacer lettering a partir de esto, que se podrá hacer de 3 formas distintas, ya os lo adelanto. Creando una especie de degradado, creando sombras o relieves, o dibujando la letra como si estuviésemos copiando... Perdón, me he olvidado aquí. Como si estuviésemos copiando la forma de fuera. Cuando hacemos caligrafía estamos muy atados al instrumento que estamos utilizando, en este caso un brush pen, un rotulador de punta de pincel. En cambio, cuando estamos con el lettering nos liberamos y podemos hacer estas letras mucho más grandes y en cualquier tipo de superficie, con cualquier tipo de rotulador o de pincel o de cualquier herramienta de escritura. Espero que os hayan gustado estos ejercicios. Recordad que por esta parte lo primero que hemos hecho
son estas U's, las M's, las O's o los óvalos o los puentes, como queráis llevarlos, los bucles altos, las líneas. Tenéis que ir practicando mucho con estas formas para que luego las letras os queden bien. Por favor, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, os suscribís a este canal y así estaréis atentos a todas nuestras novedades que vayamos subiendo a este curso de Lettering Online. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.